Muy bien. Después de que Moisés mostró múltiples excusas a Dios, lo estuvimos viendo el día martes, diferentes excusas, ¿no? Dijo, pero ¿quién soy yo? Y Dios le dijo, yo iré contigo. Luego dijo, no me van a creer. Y Dios le mostró señales y milagros, ¿no? Para que vean cómo deben de creer. Nadie va a escuchar mi voz. Dios le dijo, yo voy a ser tu boca. O sea, ¿qué más, qué respuesta más podía esperar Moisés después de todo esto, no? Y hasta que se dio cuenta, o al final, ¿no? Podríamos decir como que Moisés dice, bueno, heme aquí, envía a alguien más. Prácticamente dice eso Moisés. Mira lo que dice en el verso 4, capítulo 4, disculpa. Mira lo que dice en el verso 10. Vamos a leerlo. Y en el verso 13. Mira, en el verso 10 dice él, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y lógicamente más adelante Dios le va a decir, yo seré tu boca. Yo soy el que ha dado boca al ser humano. Yo soy el creador. En el verso 13 mira lo que dice Moisés. Nuevamente dice, ay, Señor, ¿no? Ese ay, Señor es como un pesar, porque todo lo que él está respondiendo es como para decir, no soy capaz. Y dice, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Y esta respuesta sería una respuesta aceptable o lógica si él diría, ay Señor, envíame a mí. O heme aquí, envíame a mí. Pero aquí Moisés está diciendo, heme aquí, envíalo a él. ¿No? O sea, prácticamente dice, envía al que tú debes de enviar. Pues, ¿no? Entonces, y a veces estamos como Moisés, ¿no? Ay, Señor, sí, es cierto, hay esa necesidad, pero que alguien más lo haga. Pero envíalo a él, pero que lo haga el hermano tal. Quizás él es más capaz que yo, quizás él esté más capacitado o ella esté más capacitado. Y simplemente son excusas, porque Dios en ningún momento le dijo a Moisés, tú eres capaz. En ningún momento le dijo, pero Moisés, mira, tú eres talentoso, tú eres bueno para esto. En ningún momento le dijo, pero Moisés, he permitido que vivas en Egipto 40 años como para que tú hayas aprendido toda sabiduría y ahora me dejas, como se dice, ¿no? Me dejas tirando cintura, ¿no? Me dejas como que plantado. No vemos a un Dios suplicando a Moisés, sino vemos a un Dios que más allá de las excusas de Moisés, vemos a un Dios dando respuestas concretas para que Moisés se pueda dar cuenta que no depende de él. Cuando él dijo, ay Señor, ¿por qué tengo que ser yo? O ay Señor, ¿quién soy yo? Dios no le dijo, ah, tú eres el que fue capacitado como príncipe 40 años. No, Dios dijo, yo iré contigo. Y decíamos la semana pasada o el día martes que esa respuesta nos debe de bastar. ¿Quién está contigo? Más allá si te sientes capacitado o no te sientes capacitado, aún si te sintieras o crees que estás capacitado, si Dios no está contigo, de nada vale. Entonces no está tanto en que soy capaz o no soy capaz, sino está si es que Dios está contigo. Por eso que Josué más adelante va a decir, o digo, el salmista más adelante va a decir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Entonces, cuando nos centramos y ponemos la mirada en nosotros para excusarnos o decir, más adelante, no me siento capaz, recuerda, estás poniendo la mirada en ti. Y el hecho de poner la mirada en ti, aunque no parezca malo, sí es malo. ¿Por qué? Porque al poner la mirada en mí, estoy dejando de poner la mirada en Dios. Y dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, en lo que Él es, no en lo que yo soy. Entonces a veces vienen libros de autoayuda en el mundo, ¿no? El poder está en ti. ¿No has escuchado esos coach? No, tú puedes. El poder está en tu mente. Y son frases que parecieran que nos puedan envalentonar y nos puedan hacer sentir capaces y nos puedan hacer sentir muy bien, un buen autoestima, pero al final, cuando crees que el poder está en ti y la vida te demuestra que no es así, te vas a frustrar. Pero cuando reconoces que puedas estar cansado, cargado o eres débil y en medio de tu debilidad vas a ver mostrándose a Dios y definitivamente las cosas son diferentes. Entonces, eso es lo que está sucediendo, mis hermanos, con la vida de Moisés.
Tanto así que Dios le dijo, ¿acaso yo no conozco un hombre o a tu hermano llamado Aarón? Entonces Dios le está diciendo, si bien es cierto, o sea, estás poniendo tus excusas, yo conozco, yo sé que hay alguien que habla mejor que tú. Y le va a decir, ¿acaso yo no conozco a Aarón, tu hermano? Mira lo que dice en el verso, vamos a leerlo, el verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ante tantas excusas, aquí vemos a Dios, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, pero enojado. Tú dices que Dios se enojó con Moisés, se enojó, en la Biblia lo dice, mira el verso 14, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y que habla bien? Y Dios le está diciendo, hey Moisés, por si acaso, no es que yo me estoy confundiendo de llamado y de pronto estoy llamando al hombre menos indicado, porque si es por méritos, yo conozco a tu hermano Aarón y él habla mejor que tú, pero simplemente en su soberanía, él no quiso llamar a Aarón, te he llamado a ti. Y le está diciendo, el llamado es para ti. Yo conozco a Aarón y ciertamente va a traer a Aarón para que colabore con Moisés. Y es más, quizás ya estaba dentro de su plan hacer esto, pero lo que estamos viendo es que la excusa que ponía Moisés. Y lógicamente Dios llama a Aarón para que sea el compañero de Moisés, ¿no? Y Aarón es el que ahora va a hablar ante el faraón, pero de lo que diga Moisés, ¿no? Dios hablará a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón al faraón. Toda una cadena. Pero veíamos que este mismo Aarón, más adelante, le va a pasar ciertas malas jugadas a Moisés. Dos eventos nada más. Un evento era que cuando de pronto Moisés va, cuando ya salió el pueblo de Egipto, ya los rescató, ya los liberó y ahora están en el desierto, Moisés va a ir al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y como Moisés va a demorar, porque el Señor estaba escribiendo las tablas, ¿no? Se estaba tomando su tiempo, el pueblo va a decir, ese Moisés, ¿qué le habrá pasado? Ese Moisés está demorando mucho, mejor hagamos algo que podamos adorar y van a hacer, dice, un becerro de oro. ¿Y quién lidera todo esto? Aarón. Y cuando baja Moisés y le reclama a Aarón y le dice, Aarón, ¿qué han hecho? Aarón le dice, no sé, pusimos las joyas ahí y solito se formó un becerro. Ese es Aarón. No sé cómo fue, ¿no? Más adelante vamos a ver a este Aarón, juntamente a su hermana Miriam o María, murmurando de Moisés. Y va a ser un pesar para Moisés. Entonces vemos que de alguna manera Dios le va a permitir ver lo que él de alguna manera pidió que sea, ¿no? Lo que él de alguna manera en su carne, en su indecisión, en sus excusas, pidió que suceda, porque al final eso me hace recordar a Lot, sobrino de Abraham, ¿no? Dios lo llama a Abraham a él solo, con su parentela, con su familia, y él lleva al sobrino de Yapa, ¿no? Y el sobrino más adelante también le pasó una mala jugada. Y a veces somos nosotros así, presentando excusas al Señor y llevando cosas que Dios no necesariamente lo tiene en sus planes. Y al hacer eso, muchas veces más adelante nos pasan una mala jugada y después decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios te dice, es que tú lo quisiste así. Pero entre todo, lo interesante es que Dios en ningún momento doblega su voluntad y le dice, ¿sabe qué? Ya Moisés, ¿sabe qué? Ya, no importa, no te voy a usar. Sino que Dios da por determinado que él tiene que ir. Y eso es como que de pronto, ¿no? Viene tu hijo y te dice, pero papá, ya, lo haces. No, pero papá, lo haces. Pero papá, ya, lo haces y bien limpio, ya, por favor, y te vas. Entonces, ¿cómo queda el hijo? Ahí, ¿no? Algo así lo deja Moisés. Y ahí es donde comienza el verso 18. Después de que Dios le ha dicho, voy a poner a Aarón y ambos van a ir a Egipto, Moisés tiene dos opciones. Después de haber oído la voz de Dios, después de haber visto las respuestas de parte de Dios a cada una de sus excusas, Moisés tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Obedecer o desobedecer. No hay de otra. Después de haber visto toda esta manifestación, la zarza ardiente, el ángel de Jehová ahí en medio hablándole, ese lugar santo, su rostro resplandeciente de Moisés, viendo toda esta manifestación, él tiene dos opciones, obedecer o desobedecer. Ya escuchó la voz de Dios lo suficiente como para obedecer, pero sigue teniendo su libre albedrío de poder hacerlo.
No sé si te ha pasado algo similar en alguna ocasión. Has venido a un culto presencial o has entrado a un Zoom y has sentido que Dios te ha hablado, ¿no? Y de pronto estás con el fuego y dices, oh, el Señor me ha hablado, yo quiero hacer esto, yo también quiero hacer esto, así como los hermanos hacen esto. Y de pronto tú sabes que tienes que obedecer, tú sabes que le tienes que creer a Dios, pero te acuestas, pasan las horas y mañana comienza a enfriarse esa pasión, esa emoción con la que estabas dispuesto a obedecer a Dios. Y lo mismo también puede suceder con Moisés, porque mira lo que sucede en el verso 18. Dice el verso 18, lo leemos todos, hermanos. Dice, así se fue Moisés. Y ahora, Moisés estaba en el monte, en el desierto. Hasta que vaya a la casa de su suegro Jetro, hay una distancia. Hasta que lleve todas las ovejitas, hay una distancia. En esa distancia, en ese camino, él podía decidir obedecer o desobedecer. Él decidió si se enfriaba toda esa manifestación y ese fuego que estaba en él, de pronto iba menguando y pasaron los días y bueno, ya no me acuerdo más del llamado del Señor. O simplemente él decide si eso se mantiene vivo en su corazón y decide finalmente obedecer. Y veamos qué es lo que él hizo, mira. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, ¿se acuerdan que él cuidaba las ovejas de su suegro? Entonces vuelve donde el suegro. No es, dice, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces aquí vemos entonces Moisés está dispuesto a ¿qué? Podemos decir que está dispuesto a obedecer. Entonces, pero lo interesante y lo que sí debemos rescatar y admirar de Moisés es lo siguiente, que aunque puso excusas cuando Dios lo estaba llamando, finalmente decidió obedecer. ¿Me dejó entender? Y quizás nos ha pasado, ¿no? Hemos pasado por ciertas luchas, dudas, Señor, pero será, no será, pero el resultado es lo que vale. Si al final de todas tus luchas tú decides obedecer, qué bueno. Más triste es cuando decimos, sí, yo lo hago, en nuestra emoción y después no lo hacemos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 21, Jesucristo habla justamente sobre un padre y sus dos hijos. Dice, a ambos les mandó al campo. Uno le dijo, sí, papá, iré. Y el otro le dijo, no iré. El que dijo, sí, iré, no fue. El que dijo, no voy a ir, luego meditó y dijo, bueno, mejor voy. Y obedeció. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Lógicamente, el primero, que de alguna manera dijo que no lo iba a hacer, pero lo terminó haciendo. Pero el otro dijo, heme aquí, envíame a mí, yo soy el enviado, pero no lo hizo. Y a veces somos así, ¿no? A veces decimos, sí, Señor, yo lo hago. Sí, Dios, ahora sí te prometo que te voy a seguir. Ahora sí te prometo que voy a leer la Biblia. Ahora sí te prometo que voy a orar. Ahora sí te prometo que me voy a congregar. Ahora sí te prometo que ya no voy a mentir. Y de pronto terminamos haciendo lo contrario a lo que hemos prometido. Eso es triste. Eso no es correcto. Jesús dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Quizás el primero que se resistió, pero lo terminó haciendo. Porque más que palabras son tus obras. Porque de boca para afuera podemos decir gloria a Dios, pero ¿estás glorificando con tu vida a Dios? ¿Con tu obediencia a Dios? A eso también lo podemos conocer como emocionalismo y convicción. En mis emociones puedo decir, sí, pastor, y yo he visto mucho de esto, ¿no? Donde de pronto el hermano está arrepentido y dice, sí, pastor, esta vez sí lo hago, ahora sí, ya de verdad, de veras, y pasan 2, 3 días y de nuevo, ¿no? Entonces, a veces somos así, pero el hecho que seamos así y seamos débiles, no lo podemos volver parte de un estilo de vida. Ahí sí ya definitivamente tenemos que evaluar y tomar decisiones radicales. El hecho que Él sea un Dios de gracia y siempre está ahí, no lo podemos tomar deportivamente y decir, bueno, dile y luego te arrepientes y vuelves y ya, ¿no? O sea, sí, abogado tenemos en Cristo, pero no para tomarlo a la ligera. Y aquí vemos entonces, mis hermanos, a un Moisés que de pronto estaba con sus excusas, pero ya decidió al menos obedecer. Pero incluso el obedecer me impacta de parte de Moisés, te decía, porque él fácilmente, de ahí nada más pudo haber espiritualizado todo y haber dicho, bueno, Dios me ha llamado a dar libertad a un pueblo que tenían
más o menos 2 millones de habitantes. Él pudo haberse sentido importante y haber dicho, bueno, entonces me voy, ovejitas, vuelvan solos donde es Jetro, ¿no? Ya, y ustedes conocen su camino. No hizo eso. Vemos a un Moisés honrando también al mismo tiempo a su suegro, porque regresa donde el suegro, quien le hospedó por 40 años. Regresa donde su suegro, que le dio trabajo por 40 años. Regresa y le dice, de alguna manera le pide permiso, por así decirlo, de alguna manera está honrando a su suegro. Y eso no nos hace más ni menos, hermanos. A veces decimos, bueno, el Señor me ha hablado, por lo tanto, ya deslindo toda responsabilidad de mi trabajo o cosas como esas, ¿no? O sea, no podemos dejar las cosas a la ligera, las cosas que se nos habían encomendado, ¿no? Entonces, tienes que volver y si estás comiendo, estás decidido a asumir, no sé, ¿no? O sea, un llamado del parte del Señor, esto quizás va más para aquellos que tienen el llamado a servir a Dios como un pastor, por ejemplo. Oh, Dios me llamó, dejo el trabajo, ni siquiera llamo al jefe, ya, Dios me llamó, ya, yo hago mi vida. Definitivamente no sería de buen testimonio, me hago entender. Entonces, vemos aquí a Moisés volviendo de su suegro y de alguna manera saliendo en paz, reconociendo esos 40 años de hospedaje que le dio su suegro. Y mira, la respuesta del suegro es interesante, porque el suegro le dice algo bien interesante. Aunque él no le narra todo lo que va a hacer, le bastó con decirle, voy a ir a ver a mis hermanos para ver si aún viven, ¿no? No le narró toda la historia al suegro, pero el suegro le dice una respuesta bien interesante, dice, y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Qué bueno es cerrar capítulos. Siempre es bueno cerrar capítulos. Mi papá, y no sé, y la mayoría de ustedes, quizás nuestros padres siempre nos enseñaron que cuando salgas de un lugar, de un trabajo, de una casa, o un lugar donde de alguna manera se te ha ayudado, sal bien. No salgas pateando el tablero. Por más que no te parezca, por más que de pronto te des cuenta que te estuvieron explotando, sal bien. Eso es bueno, eso es testimonio. Como cristianos, con mayor razón. No, este trabajo ya no me parece, sí, pero sal bien. Nunca sabes si vas a volver a ir a ese lugar. Entonces, esa es una lección, ¿no? Moisés salió en paz. Fue y afrontó ante su suegro y le dijo, suegro, tus ovejitas, te lo he cuidado 40 años, pero también me has dado una esposa, te he dado nietos, ambos hemos disfrutado, pero ahora me toca asumir mi nuevo rol para el cual Dios me está llamando. Pero quedó bien, ¿no? Entonces, qué bueno es ser eso, mis hermanos, eso nos debe servir como ejemplo, ¿no? Lo que hizo aquí Moisés, eso es de admirar. Entonces ahora dice, Moisés está camino ya a Egipto. Verso 19, mira lo que dice. Después de haber cerrado ese capítulo en el desierto, Moisés está camino a Egipto y el verso 19 dice lo siguiente. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Y por qué Dios de pronto le dice esto a Moisés si ya está dispuesto a obedecer? Es que recordemos que Moisés cuando salió de Egipto, salió corrido, porque el faraón lo buscaba para matarlo. ¿Por qué? Porque él había cometido un asesinato. Él había matado a un egipcio. Entonces, definitivamente había un temor de volver a Egipto, ¿no? Volver a un lugar donde tú sabes dónde has cometido un crimen, porque había cometido un crimen. Entonces, Dios habla a Moisés y Dios en su omnisciencia significa que Dios que todo lo conoce, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban matarte. Es decir, ya no hay peligro para tu vida. Ándale, obedéceme, ¿no? Y si Dios le dice es porque de pronto Dios que ve incluso los pensamientos del ser humano, sabía cuáles eran sus batallas de Moisés, ¿no? Sabía cuáles eran sus temores, ¿no? Y es así, mis hermanos, cuando emprendemos algo, también va a haber parte de temor, ¿no? Y el temor muchas veces, el miedo, va a querer lo que va a atacar es a nuestra fe, pero siempre va a haber una voz de Dios, un dijo Dios, que te va a dar ese aliento, te va a dar esa confianza. Y eso es lo que me encanta de Dios, que es un Dios comunicador, es un Dios que habla, que cuando Dios llama, habla. Y aquí dice, dijo Dios. Más adelante vamos a ver de nuevo, dijo Dios. Ese dijo Dios está hablando que no es un Dios, no es un objeto, no es una zarza ardiente, sino Él es una persona divina que habla.
Y eso también se reveló en el Hijo. Cuando vino, Jesucristo es una persona que hablaba, enseñaba, conversaba. En todo momento lo vemos a Jesucristo hablando. Y aquí vemos a Dios hablando. Por eso decimos que su palabra es viva y eficaz. Hoy en día Dios habla claro, habla a través de su palabra. ¿Tienes dudas, tienes temores para emprender algo al cual tú crees que Dios te ha llamado? Sí, es válido porque somos seres humanos, tenemos dudas y temores. Pero abre tu Biblia y vas a ver que Dios te va a hablar y te va a decir, esos temores no tienen por qué ya estar, porque yo ya hice esto. Y eso es lo que le está diciendo Moisés. No tengas miedo, ve nada más porque los que procuraban matarte ya estiraron la pata. Eso le está diciendo. Verso 20, mira lo que dice. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, dice, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces vemos que Moisés toma a su mujer y a sus hijos y toma la vara. Pero lo interesante, la primera parte es que toma a su mujer y a sus hijos. Cuando Dios llamó a Moisés, definitivamente lo llamó como persona, pero no lo deslindó de su responsabilidad de esposo y padre que él tenía. ¿Te imaginas diciendo, Sofía, Dios me ha llamado al pastorado, por lo tanto ya tú arréglatelos con los bebés? No tiene sentido, ¿no? O sea, vemos aquí un Moisés íntegro, ¿no? Llevando a su familia, no deslindándose de la responsabilidad para con su familia, ¿no? Entonces, que jamás Dios te va a llamar para que tú te deslindes o te desligues de tu familia, ¿no? Quizás de familiares que de pronto no colaboran al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida, puede ser, pero jamás Dios te llamaría, por ejemplo, para romper un matrimonio. Llamó solo al hombre y la familia, no importa, ya que se la vean. No, cuando Dios está llamando, vemos cómo sigue preservando el tema del matrimonio, ¿no? Porque él coge a su mujer y sus hijos. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Solo creo que mejor va a ser más tranquilo porque Egipto es peligroso, además voy a estar más libre para predicar y de pronto no hay que cargar al bebé y cuando estoy hablando con Faraón, pudo haber puesto quizás muchas cosas, pero él va con toda su familia. Pero lo interesante viene en la segunda parte, mira lo que dice. Dice, tomó también Moisés una vara de Dios en su mano. Yo te digo, ¿la vara de quién era al inicio? Antes de que Moisés tenga un encuentro con Dios. La vara era de Moisés, ¿recuerdan? ¿Y para qué usaba Moisés la vara? Justamente para desenvolverse en su labor de pastor, porque era un pastor de ovejas. Y la vara seguía para guiar las ovejas. Pero a través de esta vara, Dios le hizo una señal. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara, ¿no? Tira la vara, se convirtió en culebra. Ahora, coge la vara por la cola, se convirtió en vara. Y Dios le mostró que con cosas tan sencillas, tan comunes, que puedan estar en tus manos, si lo pones en las manos de Dios, se pueden convertir en cosas extraordinarias. Y ahora tanto así que ahora la vara ya no es de Moisés, la vara es de Dios. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Tienes un talento natural quizás? Cada uno de nosotros tenemos un talento natural, que le decimos un talento innato. Pero ese talento innato, si no está en las manos de Dios, va a seguir siendo algo ordinario, algo que el mundo también lo tiene. Y si queremos competir con esos talentos con el mundo, te digo que el mundo es más talentoso incluso. Pero si ese talento natural tú lo pones en las manos de Dios, ahora va a ser un talento bendecido por Dios. Y recordemos que con esta misma vara, Moisés va a hacer señales y prodigios. Con esta misma vara va a estar frente al faraón. Con esta misma vara va a estar frente al mar rojo. Con esta misma vara va a estar frente a la roca. Con esta misma vara va a estar durante todo el desierto. Pero lo interesante, ¿sabes qué? Que esta vara ya no es de Moisés. Esta vara es de Dios. Entonces, mis hermanos, ese talento, eso que tú tienes, quizás no tienes una vara, pero eso que tú tienes, ponlo en las manos de Dios y Él lo va a hacer útil. Él va a hacer que sea de bendición para otros. Amén. Y continúa, mira, el verso 21 dice, y me encanta cuando dice el verso 21, y dijo Jehová, nuevamente vemos a Dios hablando, y dijo Jehová, cada vez que tú leas esto en la Biblia, y dijo, ese es Dios hablando, es un Dios comunicador, es un Dios que habla, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto,
mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y en este versículo podemos ver algo interesante. Nuevamente vemos a Dios hablando. Entonces, nuevamente nos habla que Dios está dispuesto a hablar a sus siervos, a hablar a sus hijos, y nuevamente nos lleva la importancia, entonces, de decir, pastor, de pronto han pasado 3 semanas y la verdad yo no he sentido que Dios me ha hablado. Entonces yo te diría, ¿abriste tu Biblia? No. Pastor, de pronto ya va hace 1 año que Dios no me habla. La respuesta sería, ¿has abierto tu Biblia? O de pronto tú dices, pastor, hoy día Dios me habló. ¿Cómo? ¿Cuando abriste tu Biblia? Sí. Entonces Dios habla, mis hermanos. Y aquí vemos a un Dios que sigue hablando. Moisés ya decidió obedecer. Moisés ya está camino a la obediencia, pero Dios le sigue hablando. No es que ya decidí, por lo tanto ahora no necesito Biblia. Si ya decidiste servir a Dios, ya decidiste seguir a Dios, ya decidiste poner tu vida en las manos de Dios, recuerda, Dios te va a seguir hablando. La palabra de Dios no es solamente para el nuevo creyente, la palabra de Dios es para todos, aún para el que ya tiene de cristiano 20, 30 años, aún él necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios debe influenciar en nuestras decisiones. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuán importante es dedicarle tiempo a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo pretender hacer la voluntad de Dios si no leo su palabra, si no conozco su voluntad? Entonces, no es que Dios sea insistente, sino que Dios sabe lo voluble que es el corazón muchas veces del ser humano. No es que de pronto Dios lo quiera hostigar, sino que Dios sabe que de pronto el ser humano es olvidadizo, que de pronto le mandas a comprar pan y se va a comprar chicle, por así decirlo, ¿no? Se desvía en el camino y eso es cierto, se distrae. ¿Te ha pasado? Me ha pasado y yo creo que también te ha pasado. Has dicho, ahora sí, este año comienzo con fuerza, 2021, ¿no? Comienzo con fuerza, este año me propongo hacer esto para el Señor, esto para el Señor, esto para mi familia, y llegamos a quincena de enero y ya no sabes ni lo que, ni lo que decidiste hacer el 1 de enero, ¿sí o no? Pero ¿cómo entonces yo mantengo mi mirada, mis convicciones, mis decisiones que estoy, o lo que yo quiero emprender durante este año, alimentándome de la palabra? Porque la palabra me va a estar recordando y recordando y recordando y recordando cuál fue el llamado que Dios me ha hecho para este año. Por eso que Dios le dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Es decir, le está volviendo a repetir el mismo sermón. Dios ya le había dicho qué hacer. Y le está diciendo ahora, mira que hagas delante del faraón. Y Moisés pudo haber volteado y decirle, Señor, ya me lo dijiste, ¿no? O sea, ya me lo dijiste, pero es necesario que lo escuche nuevamente, porque Dios sabe que puede olvidar. Pero al mismo tiempo le dice algo interesante, dice, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y esto también ya le ha dicho anteriormente, que Dios iba a endurecer el corazón del faraón, que el faraón con la primera señal no iba a dejar salir a su pueblo, con la segunda tampoco, una tercera tampoco. Dios ya le había dicho que este faraón no iba a dejar salir a su pueblo. Y aquí le está recordando, te recuerdo por si acaso, ¿no? No tanto para que hagas lo imposible por convencerlo, sino para que sobre todo mismo Moisés no se desanime. Mismo Moisés sepa que no va a ser a su primera voz. Que mismo Moisés sepa que cuando está en el faraón y es choteado por primera vez, no se desanime, sino continúe. Para que Moisés sepa que la promesa está en que sí o sí Dios iba a sacar a su pueblo. Sí o sí. No iba a ser a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tuvieron que ocurrir, más adelante vamos a ver, 10 plagas, para que recién el faraón diga, bueno, vete, ¿no? Entonces Dios aquí le recuerda esto a faraón, digo a Moisés. Y aquí hay una frase bien interesante, dice que Dios endureció, le está diciendo, ¿no? Pero yo endureceré el corazón, ¿no? ¿De quién? Del faraón. Y uno dice, Dios endurece el corazón del ser humano. ¿Quién fue el que endureció el corazón de faraón? Y la respuesta, según ese texto, es Dios. Pero tú dices, ¿cómo es eso, no? Como que, no, pues entonces adrede Dios ha endurecido el corazón del faraón. No,
No necesariamente es así. Si leemos en distintos pasajes, vamos a ver más adelante, en Éxodo, por ejemplo, 8, 15, luego anótalo, dice que Faraón endureció su propio corazón. Dice que el mismo Faraón endureció su corazón. En el 4:21 que estamos leyendo dice que Dios endureció. Pero en Éxodo 7 dice que simplemente el corazón de Faraón estaba endurecido. Entonces, tú dices, ¿cómo es esto, pastor? Entonces, ¿Dios endurece o no endurece el corazón? Es algo compartido. Podríamos decir que el corazón endurecido de Faraón se debió porque Dios lo permitió, porque el Faraón se entusiasmó en seguir centrado en no dejar salir a su pueblo, ¿no? Entonces, no es que de pronto dijo el Faraón, ya, yo sí los quiero dejar salir, pero Dios está endureciendo mi corazón. En ningún momento vamos a ver al Faraón mostrando una buena voluntad para que el pueblo salga y Dios yendo en contra de la voluntad del Faraón diciendo, no, endurezco tu corazón. No, Dios permitió que el Faraón haga lo que él quiere por su libre albedrío. Pero al final Dios va a doblegar ese corazón para que el Faraón deje salir ese pueblo. Esto me hace recordar, anótalo quizás, a Romanos 1, versos 18 al 32, te pido que lo leas, donde Dios nos dice claramente, lo voy a buscar en todo caso, cómo es que Dios actúa con el ser humano cuando el ser humano se entusiasma a vivir en su pecado. Ya, mire, Romanos, y ahí vamos acabando, ¿sí? Romanos 1, 18, capítulo 1, verso 18, si no me equivoco, está. Sí, mira lo que dice. Dice, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mira, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón, ¿qué cosa? No dice su noble corazón quería hacer la voluntad de Dios, pero Dios malo lo entenebreció. No, de por sí el ser humano actúa con un necio corazón y Dios lo que está haciendo es permitir que siga viviendo en su necedad, en su terquedad. Y eso es lo que sucedió con el faraón. No es que el faraón dijo, ya, yo les dejo salir. Oh, pero Dios está endureciendo mi corazón. No, él endureció su corazón y Dios lo permitió. Dios permitió esto en el faraón. Dejar que se lleve por su propia sabiduría. Y mira lo que dice el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y la vida del ser humano que siempre ha actuado contrario a Dios, esta es su forma de pensar. En su propia sabiduría, como dice, el ser humano quiere hacer lo que quiere. Eso ocurrió desde la creación. Eso ocurrió en la Torre de Babel. Eso ocurrió con Sodoma y Gomorra. Eso ocurre ahora con Egipto. Eso ocurrió en los tiempos de Noé. Habiéndose Dios mostrado en su creación, no lo reconocieron como a Dios. Y antes que reconocerlo como a Dios, prefirieron alabar a otros hombres o idolatrar imágenes de animales, de cualquier cosa de la creación, pero no reconocieron a Dios. Se creyeron sabios en su propia opinión. Esto está hablando de un corazón cerrado, terco, soberbio, que no quiere aceptar a Dios. Entonces, por eso dice que Dios justamente deja que prácticamente vivan conforme su propia concupiscencia. Entonces, cuando vemos que Dios endureció el corazón del faraón, no es tanto que de pronto el faraón quiso hacer lo bueno y Dios lo endureció, no, el faraón endureció su propio corazón. Y eso también ocurre, mis hermanos, hoy en día. Hay muchas personas que se cierran y se cierran
Incluso llegan a mencionar frases contra Dios. No existe Dios, no hay Dios, eso es ser de retrógradas, no pasa nada, la Biblia no es para mí, y cosas como esas. Y que incluso quizás hasta blasfeman contra la iglesia. Recuerda, Dios es un Dios de misericordia, sí, pero hay un punto en el que Dios hace un alto y de pronto lo deja vivir bajo sus anchas, como se dice, también. Y tengamos cuidado de eso, ¿no? Definitivamente yo creo que ninguno de los que está aquí está en ese camino, pero es algo del cual debemos de cuidarnos. Cuando no consideramos la gracia de Dios, cuando no consideramos la soberanía de Dios, cuando no consideramos la voluntad de Dios, y de pronto decimos, bueno, Dios en algún momento me voy a arrepentir y Dios igual me va a perdonar, ten cuidado. Pero no vaya a ser que simplemente Dios deje, bueno, este ser humano, esta persona quiere vivir bajo sus propios deleites, que lo haga, pues. Y simplemente va a permitir que endurezca su corazón. Y eso es triste, porque de pronto dices, oye, pero ¿qué pasó con esa persona? ¿Por qué se hundió cada vez más? Porque simplemente Dios dijo, bueno, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Hazlo, ¿no? Y eso sucedió con Faraón. Entonces, mis hermanos, vemos aquí a través de esta historia del día de hoy, vemos cómo es que Moisés, aunque al inicio puso excusas, ahora está obedeciendo, está en ese camino. Pero también vemos la necesidad de que cuando estamos en ese camino, seguir escuchando a Dios. Porque si no lo hacemos, podemos tropezar, podemos desviarnos, podemos perder el rumbo. Pero también vemos ahora un reflejo en el faraón de que alguien que se empecinó en hacer, a pesar de ver los milagros, eso lo vamos a ver más adelante, a pesar de ver las señales de parte de Dios, vamos a ver a un faraón que no doblega su corazón. Entonces Dios dirá, bueno, que mueran los primogénitos de Egipto. Y eso es lo que va a suceder más adelante, al ver que Faraón no deja sacar a su pueblo. Y va a ser duro, definitivamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo sé que hoy hemos comenzado con cierto retraso en tiempo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Cerramos nuestros ojos ahí en nuestros lugares. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, Señor. Y hoy aprendemos, Señor, la importancia de más allá, Señor, de que quizás al inicio de escuchar tu palabra siempre hemos puesto peros, hemos muchas veces quizás puesto excusas, Señor. Tú has tenido gracia y misericordia con nosotros, Señor, porque por algo estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a actuar en obediencia, Señor, así como Moisés, Señor, a dar nuestros primeros pasos, Señor, y en no olvidar ese fuego, tu presencia, Señor, cómo es que tú nos hablas cada estudio bíblico, Señor, a que cuando vayamos a la cama o mañana cuando amanezca, no dejemos que ese fuego, Señor, por tu palabra, se disipe y nos olvidemos, Señor, de que hemos sido llamados a obedecerte, Señor, sino que así como Moisés comencemos a tomar decisiones, Señor, comencemos a hacer las cosas que te agradan, Señor, comencemos a tomar decisiones conforme tu voluntad, Señor, y estar atentos a tu palabra, Señor, en todo momento, a ese Dios dijo, Señor, o a la Biblia dice, Señor, y que ahora podemos decir en cada una de nuestras decisiones, la Biblia dice, Dios me promete, y es ciertamente, Señor, que apelemos siempre a tu palabra, Señor, para poder fortalecernos y cumplir, Señor, el propósito al cual tú nos has llamado, mi Dios. Bendice este tiempo cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado.